Bueno, pues inicialmente a todos muy buenas noches. Realmente sí es una alegría tenerlos acá, los que estamos reunidos en Bogotá, que lo estamos haciendo presencial, es la primera vez en mucho tiempo que nos reunimos los de la sociedad en Bogotá y al resto del país que se están uniendo a través del webinar de la Socopit y por el Centro de Convenciones de la sociedad, pues también bienvenidos. Entonces hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y algunas cosas novedosas que han salido recientemente para el manejo de las lesiones osteocondrales y vamos a enfocarnos un poco más en el manejo quirúrgico de las lesiones osteocondrales. Ahora, no me cambia. Bueno, ahora, el tratamiento ortopédico de las lesiones osteocondrales también es viable. El problema con este tratamiento ortopédico de este tipo de lesiones es que hasta el 50% puede tener fallas. Entonces, cuando decidimos operar un paciente con una lesión osteocondral que previamente ha fallado o de forma ortopédica o porque ha llegado en forma tardía a nuestra consulta, hay que tener siempre en cuenta una serie de factores que nos pueden ayudar a decidir qué tipo de tratamiento es el mejor para el paciente y cuál puede ser el pronóstico. Dentro de los factores que deben tenerse en cuenta están principalmente, y quiero resaltar que es el índice de masa corporal. Se ha visto que los pacientes con mayor índice de masa corporal pueden tener peores resultados que un paciente que no tiene un índice de masa corporal elevado. Y aquí les puse lo de las alergias, teniendo en cuenta que hay algunos scaffolds que son de las conchas de los mariscos, y esto, pues, en los pacientes que tienen alergia a los mariscos, pues estaría contraindicado este tipo de scaffold. También hay que tener en cuenta los factores de la lesión, si es una lesión primaria, si es una lesión no primaria o una cirugía de revisión, y quizá uno de los más importantes factores que se deben tomar en cuenta son ese tamaño de la lesión y igualmente la morfología. Y también hay que tener en cuenta la patología del tobillo, si presenta algún tipo de mal alineamiento, si presenta inestabilidad o lesiones concomitantes. El método que más se utiliza para el manejo de las lesiones osteocondrales en general son los métodos de estimulación de la médula ósea, como las microfracturas o las microperforaciones. Recuerden que el objetivo de este método es producir un sangrado a nivel de la lesión osteocondral, que se va a producir un coágulo y a través de este coágulo se va a producir una cicatrización de esta lesión. Es el tratamiento más utilizado, sin embargo no podemos hablar realmente si es el estándar de oro o no, porque se ha visto que las lesiones osteocondrales el cartílago que se forma una vez se cicatriza la lesión, va hacia fibrocartílago y el fibrocartílago no tiene las mismas características biomecánicas del cartílago hialino. O sea que no es un cartílago hialino normal, es un fibrocartílago que se comporta diferente. Entonces, por eso no podemos decir que el estándar de oro en el manejo de las lesiones osteocondrales son los procedimientos de estimulación de la médula ósea por este motivo. En cuanto al tamaño, la indicación es principalmente en lesiones menores de 15 milímetros, aunque esto también ha cambiado. Realmente, actualmente lo que se dice, y según los estudios, es que se prefieren hacer microfracturas o microperforaciones en lesiones menores de 10 milímetros. Y esto porque se ha visto en algunos estudios que las lesiones entre 10 y 15 milímetros no van tan bien como en las lesiones menores de 10 milímetros. Por lo tanto, el tamaño de la lesión ideal para las microfracturas o microperforaciones en forma aislada son lesiones menores de 10 milímetros, preferiblemente no quísticas y lesiones primarias. Aunque también pues está en discusión si uno puede hacer nuevamente microfracturas o microperforaciones en lesiones no primarias, o sea, en cirugías de revisión. Entonces, como ya les había mencionado antes, esta cicatrización de la lesión osteocondral cuando hacemos los procedimientos de estimulación de la médula ósea va hacia fibrocartílago. El problema con el fibrocartílago, como les mencioné, es que no es biomecánicamente igual que el cartílago hialino normal de una articulación. Y se ha visto que este fibrocartílago con el paso del tiempo puede producirse un deterioro. Hay un deterioro en los resultados, un deterioro en la articulación. Incluso algunos pacientes pueden presentar avance hacia artrosis, 1 grado o 2 grados de artrosis con el paso del tiempo. Pero además, si adicionamos que los pacientes que hacemos microfracturas o microperforaciones también pueden tener alteraciones a nivel de la placa subcondral,
Esto sumado al problema del fibrocartílago hace que los resultados a largo plazo no sean tan buenos. Ahora, ¿qué también van las microfracturas o las microperforaciones? Hay múltiples estudios, principalmente a corto y mediano plazo, que muestran muy buenos resultados. Y ahí hay un listado de estudios que muestran que los resultados buenos y excelentes son mayores del 80%. Sin embargo, la preocupación viene con los estudios a largo plazo. Y es que hay varios estudios que han demostrado que con el paso del tiempo, estas lesiones osteocondrales manejadas con microperforaciones y microfracturas pueden deteriorarse. Entonces hay una disminución de la puntuación de las escalas funcionales, hay pérdida de la continuidad de ese fibrocartílago que se generó con el procedimiento, e incluso hay inhabilidad para el retorno de las actividades al mismo nivel previo a la lesión. Hay un estudio que es el estudio de Ferkel, que ustedes pueden ver ahí, que hace un seguimiento a 71 meses, entonces él habla que a 71 meses, que es un periodo bastante largo, solamente el 64 al 72% de los pacientes tenían buenos resultados y que había un 35% de los pacientes que tenían un deterioro a los 5 años y el 34% de los pacientes que fueron sometidos a procedimientos de estimulación de la médula ósea tenían algún grado de artrosis. Pero también hay otros estudios, ahí pueden verlos, que muestran el deterioro con el paso de los años de los resultados cuando hacemos la estimulación, los procedimientos de estimulación de la médula ósea. E incluso, recalco, la progresión a artrosis. Hay pacientes que con el paso del tiempo pueden progresar a artrosis, aunque sea algún grado radiológico. Y les traigo este estudio de Lee, en lo cual él hacía un second look artroscópico un año después de hacer un procedimiento de estimulación de la médula ósea. El 90% de los pacientes tenían entre buenos y excelentes resultados. Aún así, al año le hacía el second look y lo que encontró es que el 35% de las lesiones cicatrizaron en forma incompleta y el 80% de las lesiones tenían fisuras o grietas. Además, asociado a una depresión del hueso subcondral o alteraciones de la arquitectura del hueso subcondral. Acuérdense que el hueso subcondral es la que finalmente nos va a dar el soporte de esa cicatriz o de esa reparación, de ese cartílago reparado. Y el 37% tenía una pobre cicatrización del hueso subcondral. Entonces, por eso, esa es la preocupación realmente, si las microfracturas o microperforaciones por sí solas pueden ser el tratamiento ideal para las lesiones osteocondrales. Entonces, en cuanto a la preocupación de las alteraciones en el hueso subcondral, como ya les mencioné, hay una destrucción de la arquitectura en alguno de estos pacientes. Ahora, estamos hablando que también es importante tener en cuenta cuál es el tamaño del elemento o del dispositivo con el que vamos a hacer la microfractura o la microperforación. Entonces, existe este estudio que hace una comparación entre elementos pequeños y hay que también familiarizarnos con este término que es el de las nanofracturas, que son realmente dispositivos muy pequeños, muy delgados, como de 1 milímetro o menos, y compararon este sistema de nanofracturas con clavos de Kirchner pasado en forma con motor y con un punzón de 2.0, un clavo de Kirchner de 1.25 y un punzón de 2.0, que es lo que nosotros conocemos como un pic condral. Y se vieron, ese es un estudio cadavérico, y lo que ellos vieron es que cuando se hacían perforaciones con nanofracturas, con los sistemas de nanofracturas de 1 milímetro, tenían menor daño del hueso subcondral. Y esto potencialmente mejoraría, porque como esto es un estudio cadavérico, mejoraría la durabilidad de la reparación. Entonces, ahí están los 3 elementos. Este es el de las nanofracturas, el clavo de Kirchner y el punzón. Y esto es lo que vieron en un estudio histológico, en el cual vemos la diferencia entre el canal que se realiza con una nanofractura o el canal con el clavo de Kirchner y el punzón. Entonces, cuando utilizaban el clavo de Kirchner o el punzón, se vieron que se producía una compactación del hueso subcondral. Y esa compactación lo que hace es cerrar todos esos canales de la médula ósea, que evitaría el sangrado, que favorecería como la cicatrización del hueso subcondral, perdón, de la reparación.
Incluso, entre más grande es el dispositivo que utilicemos, más daño pueden haber, no solamente la compactación del hueso subcondral, sino también microfracturas. También hay un estudio que hacen una evaluación por resonancia en pacientes que son sometidos a procedimientos de estimulación de la médula ósea, las cuales hacían perforaciones con elementos de 2.0. Y lo que vieron es que a todos los pacientes le hicieron una secuencia de resonancias preoperatorias y posoperatorias, y lo que vieron es que con el paso del tiempo, algunos pacientes no había una adecuada restauración de la placa subcondral y del hueso subcondral, e incluso, como ustedes pueden ver en esta resonancia, en esta imagen de resonancia, podían producirse quistes subcondrales. Y eso es lo que nosotros podemos ver en nuestros pacientes, que le hacemos microfracturas y que con el paso del tiempo van a formarse quistes subcondrales, y el paciente, pues por supuesto, va a tener algún tipo de sintomatología. Hay un consenso. En el 2017 se reunieron y hicieron un consenso los expertos en la reparación del cartílago del tobillo. Y en este consenso hicieron unas recomendaciones. Ahora, esto es un consenso, hacen recomendaciones, sin embargo, no tiene un nivel de evidencia alto, es un nivel de evidencia 5, pero hacen algunas recomendaciones, que es lo que generalmente estamos aplicando en este momento para el manejo de las lesiones osteocondrales. Entonces, la primera recomendación, ¿cuál es el tamaño ideal? Actualmente, y según este consenso, el tamaño ideal son aquellas lesiones osteocondrales menores de 10 milímetros o de 100 milímetros cuadrados que no tengan más de 5 milímetros de profundidad. ¿Cuál es el tamaño ideal del dispositivo? Menores de 2 milímetros. La profundidad, la necesaria para causar sangrado. Y es que ustedes también van a ver que con estos sistemas de nanofracturas, la profundidad incluso puede ser un poco más. Generalmente nosotros hacemos con los punzones o con los piccondrales, la profundidad es entre 3 y 4 milímetros. Con los sistemas de nanofractura podemos llegar incluso hasta 9 milímetros. La distancia entre cada orificio es de 3 a 5 milímetros, y si repetir o no repetir es discutible. Hay algunos especialistas que prefieren hacer nuevamente una microfractura o una microperforación en una lesión osteocondral que previamente falló, pero se considera que si el especialista no hizo un adecuado debridamiento o tiene alguna consideración en alguna falla técnica previa en el primer procedimiento, probablemente pueda servir un segundo procedimiento o con una microfractura o una microperforación. O en aquellos pacientes que tienen alguna contraindicación para procedimientos más invasivos, también podría estar indicado los procedimientos de estimulación de la médula ósea. Para mejorar un poco como las características del cartílago, ya existen otros tipos de elementos y otro tipo de tecnologías que nos pueden ayudar a mejorar la cicatrización en las lesiones osteocondrales. Entonces está descrito que además de las microfracturas, se le puede adicionar plasma rico en plaqueta o aspirado de médula ósea, que recordemos que tiene células pluripotenciales, tiene factores de crecimiento, factores estimulantes, que van a hacer una mejoría, mejorar la calidad del cartílago. El plasma rico en plaqueta o el aspirado de médula ósea generalmente se utiliza asociado a microfracturas, y incluso uno puede asociarlo a estos nuevos sistemas, a estas nuevas tecnologías como los andamiajes, y estos dos microfracturas o andamiajes más plasma rico en plaqueta o aspirado de médula ósea puede mejorar las características del cartílago, la calidad del cartílago. Ahora, ¿qué hacer entonces en esas lesiones que son mayores, más de 15 milímetros, por ejemplo, que son un poco más difíciles de manejar, que no podemos hacer algún tipo de estimulación, de procedimiento de estimulación de la médula ósea? Entonces existen algunos procedimientos que nos sirven para este tipo de lesiones, como los trasplantes osteocondrales. Uno creería en cierta forma que los trasplantes osteocondrales ya no se usan, o se han ido abandonando un poco por la morbilidad de la rodilla, que es la zona donde generalmente tomamos el injerto. Sin embargo, todavía uno encuentra en la literatura que es un procedimiento que se sigue utilizando. ¿Cuál es la ventaja? Que reemplaza la unidad hueso-cartílago. Favorece la cicatrización o el soporte del hueso subcondral, y el cartílago va a terminar cicatrizándose o integrándose como cartílago hialino. Indicación: lesiones mayores de 15 milímetros, lesiones quísticas o en cirugías de revisión, y generalmente lo estamos haciendo a través de una osteotomía. Podemos utilizar en los trasplantes osteocondrales, podemos utilizar autoinjerto. Acuérdense que la zona que más utilizamos para la toma del injerto es el cóndilo femoral,
lateral en la zona de no apoyo. El temor, la morbilidad que puede causarse de la toma de injerto en la rodilla. Aunque los estudios actuales muestran que no es una morbilidad tan alta y que generalmente es menor del 10%. Y está contraindicado tomar autoinjertos si hay artrosis de rodilla o lesiones masivas del talo o que el paciente no desee que le toquen la rodilla. En ese caso, uno podría utilizar un aloinjerto y se prefiere siempre los aloinjertos frescos que el aloinjerto congelado. Cuando se comparan el auto con el aloinjerto, pues lógicamente va mejor el autoinjerto. Incluso se ha visto en alguna serie de casos que las fallas del aloinjerto pueden llegar hasta el 25%. Los peores resultados en los trasplantes osteocondrales van aquellos cuando se requieren más de 3 cilindros, cuando el índice de masa corporal es elevado o incluso en lesiones contenidas. Este es un caso, ese sí es un paciente mío, que miren la lesión osteocondral que tiene con esa imagen quística y le tomé un injerto de la rodilla. Ese es un trasplante osteocondral tomado con injerto de la rodilla y pues ahí está el cubrimiento de la lesión. Este paciente le fue bien y sin mayor problema en la rodilla. Algunas consideraciones: entre menos injertos, pues probablemente no va a tener menos problemas en la rodilla. Y algunas consideraciones técnicas: tratar de evitar el daño del cartílago, lesionar más el cartílago de la rodilla, pues para que el paciente no tenga ningún tipo de sintomatología. Este es otro caso. Ese sí es un caso más desafortunado. En ese momento, un tiempo que no teníamos aloinjertos frescos y nos mandaron aloinjerto congelado, y las características del aloinjerto o la capacidad del aloinjerto de integrarse y de producir buenos resultados realmente sí es muy limitada. Y este es un paciente que le hice un trasplante osteocondral con un aloinjerto congelado y por supuesto falló. Además de que era una lesión bastante grande, utilizamos 3 cilindros, además de ser una lesión bastante grande, pues al final haber utilizado un injerto congelado pues no le funcionó y esta paciente terminó en una artrosis del tobillo. ¿Qué dice el consenso? Este mismo consenso de la reparación del cartílago del tobillo. Entonces, para los trasplantes, específicamente para los trasplantes osteocondrales. Recuerden que este consenso no solamente habló de los métodos de estimulación de la médula ósea, también habló de los trasplantes osteocondrales y de otros métodos de manejo de las lesiones osteocondrales. Entonces, específicamente de los trasplantes osteocondrales, el consenso también dio unas recomendaciones. ¿Cuál es la lesión ideal? Es aquella lesión mayor de 10 milímetros, porque hay algunos autores que consideran que incluso 15 es una lesión muy grande, pero 10 puede hacer siendo grande, pero si es una lesión de 10 milímetros, pero que es quística o es una cirugía de revisión, se prefieren hacer este tipo de procedimientos, trasplante osteocondral. Factores a tener en cuenta, les repito, el índice de masa corporal, los malos resultados que se ven asociados a los índices de masa corporal elevado. Se puede usar en lesiones no contenidas. Es necesaria la congruencia al injerto y realmente sí es fundamental. El injerto debe ser completamente congruente con la superficie articular nativa. Si no, también puede traer problemas. Uno no puede dejar sobresaliente el injerto. ¿Qué número de injertos pueden afectar el resultado? 1 o 2 se ha visto que no empeoran el resultado. Más de 3 cilindros sí pueden empeorar el resultado y sobre todo porque es más la cantidad de injerto que le tocaría a uno tomar de la rodilla y esto tiene más morbilidad en la rodilla. Sitio ideal sigue siendo el cóndilo femoral lateral en la zona de no apoyo. Y en este mismo consenso hablaban de las osteotomías para hacer el procedimiento. ¿Es la morbilidad por la osteotomía preocupante para el tobillo? Y la conclusión es que es poco probable. El consenso dijo que es poco probable, pero es crítico tener una técnica precisa y sobre todo una adecuada fijación. O sea, realmente si uno tiene una buena técnica y una buena fijación, es poco probable que los pacientes tengan algún problema por la misma osteotomía. Si no queremos utilizar un autoinjerto, no queremos tocar la rodilla, como el paciente desea, tenemos otra opción, el trasplante con periósteo invertido, que es un procedimiento que se utiliza con alguna regularidad. Aquí tenemos a Santiago Guerrero, Marta Pinzón, que utilizan este procedimiento para manejo de las lesiones osteocondrales grandes.
Podemos utilizar el injerto o tomar el injerto de la cresta ilíaca o de la tibia, cualquiera de los dos. ¿Y cuál es el objetivo o cuál es la importancia de este injerto de periósteo invertido? Es que aprovecha ese potencial condrogénico que tiene la capa profunda del periósteo. Y está indicado también en lesiones mayores de 15 milímetros, lesiones quísticas o lesiones incluso en cirugías de revisión. Este es un caso del doctor Guerrero, la doctora Pinzón, en la cual vemos una lesión quística y miren las características del periósteo invertido. Se llena el defecto con hueso esponjoso y finalmente se pone el periósteo invertido que se fija con sellante de fibrina. Ahora sí, tenemos otra opción, no aquí en Colombia, porque realmente es muy difícil, pues esa tecnología sí es bastante complicado en nuestro medio, pero también está descrito para el manejo de las lesiones osteocondrales de gran tamaño el trasplante con condrocitos autólogos, que básicamente consiste en un cultivo de condrocitos del mismo paciente. Indicación, igualmente, lesiones quísticas mayores de 15 milímetros, de 150 milímetros cuadrados, lesiones de gran tamaño o incluso lesiones secundarias o cirugías de revisión. La desventaja específicamente de los condrocitos autólogos es que se requieren dos procedimientos. Uno, un primer procedimiento para la toma de la muestra para el cultivo y un segundo procedimiento que generalmente se hace 3 semanas después para la implantación. Y estas son unas imágenes del doctor Giannini. El cultivo viene en medio líquido. Entonces, lo que hacía es hacer la reparación de la lesión osteocondral del debridamiento y finalmente hacía una capa con periósteo y la fijaba y posteriormente hacía la implantación o inyectaba el cultivo de condrocitos. ¿Cuál es la ventaja de este procedimiento? Que también cicatriza a cartílago hialino, que eso es una gran ventaja de todos estos, de este tipo de procedimientos. Ahora, si no queremos utilizar o queremos evitarnos esa desventaja de hacer dos procedimientos quirúrgicos, tenemos otra opción o tendríamos otra opción. Tampoco la tenemos disponible aquí en Colombia, pero está escrito, es una tecnología reciente, los trasplantes de condrocitos halogénicos. Es un haloinjerto. Que se utiliza principalmente el cartílago juvenil particulado, que tiene pues una marca comercial. Es solamente este cartílago juvenil particulado lo distribuye a través de este nombre comercial y que utiliza un haloinjerto de donantes menores de 13 años, por eso se llama cartílago juvenil particulado. Ventaja también que cicatriza a cartílago hialino. Los scaffolds. Eso es un procedimiento que realmente cada día estamos utilizando más y que afortunadamente tenemos en nuestro medio. Ahí ustedes pueden ver un listado de los tipos de scaffold que hay disponible. En esto no me voy a detener porque realmente esa es la charla de Claudia, que vamos a hablar específicamente de los scaffolds, pero también pues es una herramienta muy útil en este momento para el manejo de las lesiones osteocondrales. Y otros procedimientos descritos, que algunos que hayamos utilizado, algunos que son como experiencias de casos, las perforaciones retrógradas. En ocasiones encontramos que no existe un daño del cartílago, no existe una inestabilidad del cartílago en una lesión osteocondral, probablemente solamente hay un poco de edema subcondral y se pueden hacer perforaciones retrógradas, que es el procedimiento de Conti, que ha mostrado que en este tipo de pacientes específicamente puede tener buenos resultados. Un nuevo término también que se está utilizando es la subcondroplastia. La subcondroplastia nos habla de inyectar fosfato tricálcico en forma retrógrada, también sobre todo en aquellas lesiones en que ustedes ven que el cartílago es de buenas características, no es un cartílago inestable. Entonces, si usted no quiere tocar el cartílago, en forma retrógrada se puede utilizar y también ya hay unos sistemas especiales pues, para facilitar un poco la inyección del fosfato tricálcico. O este método que lo describió Van Dijk, el grupo de Ámsterdam, pues por lo menos allá lo conocí, que son los implantes metálicos, que es reemplazar la lesión osteocondral, sobre todo lesiones osteocondrales de gran tamaño, con un pequeño botón que se llama el EMICA. Para llevar a casa. Los métodos de estimulación de la médula ósea dejaron de ser el estándar de oro. No sé si había sido antes siempre el estándar de oro.
pero por aquellos problemas de la cicatrización al fibrocartílago y la avance de artrosis y los malos resultados a largo plazo, no son el estándar de oro por sí solos, porque los procedimientos de estimulación de la médula ósea, acompañados de otros elementos como la plaqueta, la aspirado de médula ósea, los escáfolos, los andamiajes, pueden mejorar los resultados finales. La elección del método se sigue basando en el tamaño, pero siempre es importante tener en cuenta los otros factores que pueden influir en el resultado, y todos estos esfuerzos que estamos haciendo para mejorar las características del cartílago en la reparación de la lesión osteocondral van apoyados por una mejor tecnología para mejorar las características del cartílago y también tener en cuenta siempre lo que pueda pasar a nivel del hueso subcondral. Esta es mi parte. ¿Cuánto me demora? Entonces vamos a continuar con otro tema de lesiones secundarias que lo va a dar la doctora Claudia Reyes, la past president de la SOCOPID. Bueno, entonces, esta revisión sistemática del doctor Di Giovanni nos muestra que definitivamente las lesiones osteocondrales que tienen un diámetro mayor de 10.2 milímetros o un área mayor de 103.8 milímetros cuadrados, definitivamente no van bien con las microfracturas, y eso es lo que muestra la literatura. Entonces, cada vez nos disminuimos más para decidir no hacerle solamente microfracturas a las lesiones osteocondrales. Definitivamente en las revisiones la estimulación medular no va bien. Ricardo creo que habló algo de que si uno era el mismo cirujano que iba a hacer una revisión de una lesión osteocondral y estaba seguro que no la había hecho bien, pues uno podía repetirla, pero pues realmente cuando uno hace una microfractura en una lesión osteocondral, uno está seguro que la hizo adecuadamente, que utilizó el instrumental adecuado, que llegó donde era. Entonces repetir y hacer microfracturas repetitivas definitivamente no va bien para las lesiones. Entonces estos pacientes hay que considerarles adicionarles tratamientos, o hay que mirar si tenemos que adicionarles injertos o hacer la adición de scaffold, que ya se los voy a mostrar. Y pues otras cosas que definitivamente hacen que nuestra cirugía falle, como la alineación, si la lesión es quística o no, y la localización, pues de difícil acceso, pero ahorita van a ver que definitivamente no tiene nada que ver la localización en cuanto al manejo, porque si uno lo hace adecuadamente y utiliza las cosas que necesita, probablemente la localización no importa. En nuestros hallazgos radiológicos tenemos todavía discrepancias y probablemente la resonancia magnética tiene muy buena sensibilidad, lo mismo que las radiografías y las radiografías de mortaja, pero tiene muy baja especificidad. Definitivamente el TAC es el que pues, más nos acerca a saber qué tipo de lesión, no si tenemos una lesión del cartílago y cómo se comporta esa lesión del cartílago, sino el tamaño de la lesión, como nos muestra esta resonancia. Este es un paciente que muestra una lesión probablemente en una zona 4, 5, 6, 7, y vemos aquí en la proyección coronal que tenemos una sobredimensión de la lesión. Si miramos el TAC, probablemente la vemos mucho más pequeña, y esto pues nos va a hacer decidir hacerle un tratamiento diferente y no adicionarle cosas porque la lesión no es tan grande. Las cuadrículas de Reiki nos dio pues como una nomenclatura para nosotros saber en dónde tenemos la lesión. Sabemos que hay múltiples clasificaciones y muchas veces no sabemos cómo ahondarlas y cómo hacerlas en nuestros pacientes. Entonces, esta es muy importante para definir en dónde tenemos la lesión y cómo tenemos que tratar, y si tenemos que hacerle una artroscopia anterior o tenemos que hacer una artroscopia posterior o tenemos que hacerle una osteotomía. Las lesiones centrales en la zona 4 corresponden generalmente al 50% y en la zona 6 al 30%. Este artículo nos muestra que el tipo, o sea, donde está la lesión generalmente empeora el pronóstico porque las lesiones son mucho más profundas. Entonces, como tenemos que en la zona 4 se presentan la mayoría de lesiones, en esta parte, en la zona 4, es donde tenemos las lesiones más profundas y probablemente esto nos empeora el pronóstico. Esto nos muestra este artículo. Y lo otro que muchas veces no tenemos en cuenta es que nosotros medimos la lesión
con la resonancia y tomamos una proyección y no tomamos ninguna fórmula para poder medir la lesión. No sé si tenían presentes este tipo de fórmulas, la fórmula de elipse, la forma elipsoidal o la forma oval. Y lo que muestran los diferentes artículos es que muchas personas utilizan diferentes proyecciones de la resonancia y hacen estas fórmulas, entonces puede haber muchísima variabilidad en cuanto al tamaño de la lesión en los diferentes estudios. Entonces eso creo que nunca lo hemos tenido en cuenta, me llamó muchísimo la atención y por eso quería traerlo aquí para que lo conociéramos. Cuando decidimos hacer una fijación en un paciente con una lesión osteocondral, en un paciente que tenga un esqueleto inmaduro, de elección, uno tiene que tratar de fijar la lesión, pero uno tiene que tener por lo menos 10 milímetros de área y 3 milímetros de profundidad para poder hacer. Realmente no tenemos muchos tornillos o muchos instrumentales o instrumentos para poder fijar estas lesiones. Uno los puede fijar con PETs de hueso, es lo que dice la literatura. Antes teníamos unos tornillos absorbibles, pero ya no los tenemos en el mercado, entonces a veces es un poquito fijar este tipo de lesiones y sobre todo en los niños. Entonces, como dice Ricardo, ¿qué hay de nuevo en la literatura? Plasma rico en plaqueta, ondas de choque, condrocitos cultivados, que ya los mostró, el andamiaje celular, los injertos de condrocitos juveniles, y quiero enfatizar un poquito en la subcondroplasia también. Realmente la última revisión de las clínicas de ortopedia de pie y tobillo hablan de la subcondroplasia como una muy buena opción para los pacientes que tienen lesiones quísticas y que definitivamente no tienen lesión del cartílago. O sea, hacerle una perforación retrógrada y hacerle la inyección de fosfato tricálcico funciona muy bien y probablemente es un muy buen tratamiento para esas lesiones quísticas que tanto dolor de cabeza nos da y pues tener que hacerle osteotomías grandes a estos pacientes que a pesar de que la literatura dice que va muy bien, todos hemos tenido problemas con las osteotomías que no hacen pseudoartrosis o que hacen un escalón. Entonces, en la medida de lo posible que podamos evitarnos las osteotomías es mucho mejor y esta es una muy buena opción de tratamiento. Cuando uno mira la literatura y hablan de andamiajes, no solamente mencionan estos ortobiológicos, sino que mencionan los condrocitos cultivados, ¿sí? Y pues la comparación de la literatura lo hacen con eso. Sin embargo, pues yo no sé si en algún momento nosotros lo vamos a tener en nuestro medio, pues porque es un poco costoso y realmente la literatura no ha mostrado unos resultados superiores con respecto a los otros tratamientos existentes. Está el bioadhesivo de quitosano, el Hialofast, que es la matriz 3D de ácido hialurónico, el MyoRegen, que el doctor Castillo tiene muy buena experiencia para hacer el tratamiento con este tipo de instrumentos, y existen más en el mercado como el que nos mostró ahorita Ricardo, que pues realmente no lo he utilizado y no sé si lo tenemos, si tenemos alguna otra opción aquí en nuestro medio. Entonces, este es uno de los que utilizo también, el bioadhesivo de Cargel, de quitosano. Normalmente, o sea, se empezó a utilizar en cadera y en rodilla. Este es el único artículo que hay del uso de quitosano en tobillo de un grupo español. Tiene muy buenos resultados y pues como toda lesión osteocondral, uno tiene que hacerle una estimulación de debridamiento, microfracturas, o sea, tener una lesión contenida para poder aplicar dentro del lecho gota a gota el producto gelificado que va a hacer que se tapice esa lesión y que el coágulo no se retraiga tan rápido y que se mantenga muchísimo más y que tengamos un mejor resultado. El problema de este es que si los pacientes son alérgicos a los mariscos, no se puede utilizar definitivamente porque esto viene de los crustáceos. El ácido hialurónico, que es la malla de 3, perdón, el Hialofast, que es la malla 3 de ácido hialurónico, al principio yo tenía un poquito de miedo de utilizarlo. Yo no sé si han tenido experiencia con el Hialofast, pues porque es una malla que es difícil de manejar y pues realmente las hacía abiertas, porque yo decía, esto se me va a ir en la succión, se me va a perder y no la voy a poder recuperar, y me daba un poquito de temor. Entonces al principio las hacíamos abiertas y el doctor Gutiérrez, aquí esposo de la señora Belén, nos dio unos tips para
poderlo hacer artroscópico, y pues ahorita estuve en el SLAR y pues realmente tienen unos videos impresionantes y están años luz de nosotros en hacerlos artroscópico, y pues ahí tienen unas técnicas para poderlo hacer y funciona muy bien. Entonces, los primeros los hice abiertos y pues realmente ya creo que tengo algo de experiencia, probablemente no como los de rodilla, en hacer los artroscópicos, y lo mismo. Uno tiene que secar muy bien la articulación, preparar el lecho, y este video, pues que yo estaba un poquito orgullosa, pues porque no lo pude tomar de la torre, realmente me tocó de la pantalla porque no había USB en ese momento. Entonces pues realmente uno, ese es el resultado, y así es como se adhiere la malla de Hyalofast a la lesión. Se adhiere muy bien, o sea, cuando ella generalmente entra en contacto ahí con la sangre, se adhiere al lecho y se mantiene. Y yo he hecho pruebas de hacerle dorsiflexión al tobillo y realmente se mantiene ahí y no se desprende, porque es bioadhesible, y eso es una de las cosas importantes de los scaffolds. Como vemos, la literatura siempre es muy limitada, y lo último que ha salido de lesiones osteocondrales siempre han sido consensos como los que mostró Ricardo, y pues es lo que mejor, o sea, tenemos de evidencia en la literatura. Estos consensos generalmente los hacen con una metodología tipo Delphi, en la cual le hacen preguntas estructuradas y que se supone que son perfectas a varios expertos del mundo, y hacen comparación con la literatura. Entonces, este consenso nos muestra cuáles son los resultados del tratamiento de los scaffolds para las lesiones osteocondrales. Y como les dije inicialmente, ellos meten dentro de los scaffolds los condrocitos autólogos, y ellos hacen 10 preguntas, y con eso miran lo que respondieron los expertos y lo que dice la literatura, y nos muestran un nivel de evidencia. Entonces, ¿en qué caso se utilizan los condrocitos autólogos? Cuando tenemos lesiones mayores de 1 centímetro, o sea, en todo, mejor dicho, ¿sí? Y tienen un 80% de concordancia, y tienen una evidencia tipo C, porque la literatura tiene buenos resultados con este tipo de terapia. Algún tipo de scaffold, entonces lo que les decía, tiene que ser autoadherible, no hay ninguna preferencia para los expertos, y esto tiene un 94% de concordancia con una evidencia tipo C. La localización ideal, no tiene ninguna localización ideal, lo ponen en todas las localizaciones, incluyendo el hombro, y pues tiene una concordancia del 94% con una evidencia tipo C. ¿En qué casos le adicionamos scaffolds a las microfracturas en lesiones mayores de 1 centímetro cuadrado, primarias o revisiones, cuando queremos que se haga un solo procedimiento? Como sabemos, los condrocitos cultivados los hacen con 2 procedimientos, o sea, tienen que sacar la biopsia, mandarla al laboratorio, y después de eso implantar el resultado con el parche invertido de periósteo, o lo que hacen es que también con los bioadhesivos colocan el condrocito cultivado o con fibrina. Entonces tienen un 92% de concordancia con un tipo C de recomendación de la literatura. Si hay algún tipo de preferencia, ninguno. Esto es un 100% de concordancia, pero sin embargo la literatura no es tan clara, entonces es un tipo de literatura, o sea, tiene muy mala literatura todavía, entonces no podemos dar una recomendación fuerte con respecto a esto. Si se debe fijar o no, entonces casi todos estuvieron de acuerdo en que sí se debe fijar con fibrina, ¿sí? Y esa es la experiencia que hemos tenido. O sea, aparte de que es un scaffold bioadhesible, hay que adicionarle fibrina, que creo que en todos los hospitales tenemos la fibrina disponible. Tiene una alta recomendación tipo C. En lesiones no contenidas, pues como vemos ahí, si nosotros hacemos un lecho, todas las lesiones terminan siendo contenidas, y como los scaffolds son bioadhesibles, pues uno los puede utilizar en lesiones no contenidas también. Esto me parece súper importante que lo tengamos en cuenta. ¿Y qué cantidad de defecto óseo requiere injerto previo al scaffold? Ellos tuvieron una concordancia del 87% con una evidencia tipo E que por encima de 3 milímetros, ¿sí? Pero la evidencia tipo E fue porque en la literatura no hay ningún artículo que diga que menos de 3 milímetros, perdón, por encima de 3 milímetros. No, casi todos los artículos dicen por encima de 5 milímetros. Entonces, pero casi todos hablaron de 3 milímetros en defectos, de 3 milímetros ya adicionales injertos a los pacientes. Y pues esta fue removida la 9 definitivamente porque no existe la literatura, o sea, ellos contestaron y en la literatura no hay nada evidente, la 9 fue removida. Y puede ser, entonces,
la mezcla que decía Ricardo en cuanto a que si adicionamos a los scaffolds ortobiológicos como el plasma rico en plaqueta, o sea, eso ha demostrado que tiene buenos resultados, especialmente en las lesiones grandes. Entonces ponemos o los injertos, el scaffold y el plasma rico en plaqueta. Nos van a echar de los hospitales, pero o el doctor Castro nos va a decir, mejor dicho, yo no les voy a autorizar esto. Entonces, ¿en qué tipo de lesiones? Por favor, no lo utiliza así. Entonces, ¿en qué tipo de lesiones podemos hacer estimulación medular y de endeudamiento con microfracturas o nanofracturas, como lo mostró Ricardo, en lesiones pequeñas, antes menor de 15 milímetros, pero definitivamente en menores de 10 milímetros? Y hay que tener en cuenta, o sea, no solamente el diámetro, sino la profundidad de la lesión. Entonces ya nos bajamos de la profundidad y en estos momentos son 5 milímetros. Lesiones intermedias, pues uno debe adicionar la estimulación medular, debridamiento, tratamientos coadyuvantes, andamiajes e injertos cuando veamos que tiene lesiones quísticas y que definitivamente ese paciente no le va a ir muy bien. O sea, solo con andamiajes probablemente no va a funcionar. O sea, hay que personalizar el paciente. Y lesiones quísticas definitivamente tenemos que ir con todo, como este paciente. O sea, tenemos una lesión quística tanto en la resonancia como en el TAC, como en las radiografías, la artroscopia, pues realmente, o sea, ni siquiera es una artroscopia diagnóstica, pero pues esta es una lesión tan grande que probablemente no vamos a llegar solo al artroscópico para adicionarle los tratamientos. Entonces tocó hacerle pues una osteotomía y pues yo la verdad no utilizo, yo no saco de la rodilla desde hace mucho tiempo porque las pocas que hice me fue muy mal, el sitio donante para mí era súper doloroso, entonces yo la saco del calcáneo y le adiciono los andamiajes pues por encima para la diferenciación celular. Entonces, en conclusión, las lesiones primarias hasta de 10 milímetros, las BMC funcionan muy bien. En las revisiones y más profundas hay que adicionarle tratamientos coadyuvantes y hay que personalizar el paciente. En lesiones quísticas debemos adicionarle todo lo que podamos, porque estas lesiones van muy mal siempre y todos sabemos que van pésimo, que tienen un muy mal pronóstico, que les hacemos de todo, con los hitos, de todo, mejor dicho, aloinjertos como utilizó Ricardo, ya tenemos aloinjerto fresco, ¿no? El banco de hueso ya lo ofrece, entonces es una muy buena opción. Y en esqueleto inmaduro, pues siempre tenemos que tratar de hacer la afinación de la lesión. Muchísimas gracias. Bueno, entonces creo que damos por terminado el webinar. A todos los presentes, muchas gracias. A la sociedad, muchas gracias. Socopit. Y nos veremos pues en la próxima. Este es el primer webinar que hacemos a través de la sociedad y esperamos pues que lo sigamos repitiendo, igual que empecemos ya a regularizar nuestras reuniones en cada ciudad, incluyendo aquí Bogotá, y pues por supuesto todos bienvenidos. Nuevamente pues muchas gracias y buenas noches a todos.